7:02. ¿Me escuchan? Totalmente. Ok. Buenas noches, compañeros, colegas, todos. El día de hoy, el doctor Juan José Araúz, que es neonatólogo de la sala de la unidad de cuidados intensivos, nos estará presentando la charla de los modos ventilatorios en el área de neonatología. Bienvenidos a los residentes todos que aceptaron gustosamente la invitación, a todas las compañeras, y pues damos inicio a charlando con nuestros expertos, el doctor Juan José Araúz. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que me estoy comenzando a acostumbrar a que me inviten, y la verdad que chévere poder compartir con la gente que trabaja día a día con uno para mejorar la atención de los niños. La charla esta surge a razón de un pedido del grupo de la sala de enfermería, que me estaba solicitando este tema de cómo poder entender mejor los diferentes modos ventilatorios que seteamos en los aparatos que usamos para dar soporte respiratorio a nuestros niños, ¿no? Entonces, la charla está orientada básicamente a explicar qué es cada modo ventilatorio y más o menos cómo funciona, de manera que podamos entender cómo el paciente interactúa con el respirador durante el soporte ventilatorio. Entonces, no todos los modos ventilatorios le van a servir a todos los pacientes. Va a haber diferentes patologías, va a haber diferentes condiciones clínicas de los pacientes que pueden ameritar que uno utilice un modo preferencialmente sobre otro, y eso lo vamos a ver en el transcurso de la conferencia. La charla es una charla bastante corta, así que nos va a dar tiempo bastante para preguntar al final y tratar de explicarlo de la manera más sencilla que se pueda. Pero es importante recordar que siempre que nosotros tenemos un paciente con patología respiratoria y que decidimos darle algún grado de soporte ventilatorio, el objetivo del soporte ventilatorio de la ventilación mecánica va a ser mantener un adecuado intercambio de los gases, en especial el oxígeno y el CO2, de manera que podamos preservar la vida, y haciendo esto sin llegar a lesionar los pulmones para evitar problemas posteriores en los pacientes. Hay diferentes tipos de modos ventilatorios. Están los modos ventilatorios no invasivos y están los modos ventilatorios invasivos. Los no invasivos son los que se administran a través de cualquier interfase diferente de un tubo endotraqueal. Puede ser a través de pronasales, máscaras nasales, cánulas nasales, inclusive podría ser cánulas de alto flujo. Nosotros en la sala contamos principalmente con el dispositivo de tipo cánula nasal tipo RAM, como la que está aquí en la parte inferior de la diapositiva. Contamos también con los PROMs, que son parecidos a los tipos Hudson, que son estos que están acá. En un tiempo contamos con las máscaras nasales, ya creo que no tenemos ahora mismo en la sala. Los PROMs de este tipo, que se llaman Argyle, en un tiempo también tuvimos en la sala, pero no contamos con ellos. Y estos que son los Inca PROMs, también los tuvimos en algún momento en la sala. O sea que realmente no es malo familiarizarse con diferentes tipos de interfaces para dar ventilación no invasiva en los pacientes, porque dependerá del stock y de la compra que haga la institución para nuestros pacientes. Aquí, bueno, vemos diferentes tipos de interfaces. Estas son las interfaces, probablemente una de las más comunes, las que más usamos, que es la tipo Hudson, que son unos PROM binasales, en los cuales uno hace una modificación al circuito del ventilador para poder adaptarlo. Esto nos sirve para dar tanto CPAP como para dar CPAP ciclado o CPAP Plus, como le quieran llamar, o como debería ser el nombre correcto, ventilación nasal intermitente
vía nasal. Aquí hay unos ejemplos de los otros tipos de PRONs, por ejemplo el Argyle, que como el que está en el bebé que está en la bolsa plástica arriba, y abajo vemos unos PRONs tipo Inca que son muy parecidos a los Hudson. La diferencia que hay es que el codo aquí en la esquina donde hace el ángulo es como un acordeoncito que uno puede ajustarlo en cuanto al tamaño. Si lo comparamos con el Hudson, vemos que el Hudson tiene un codo en ángulo de 90 grados que es rígido, pero los dos funcionan y dan el mismo tipo de función para administrar la ventilación no invasiva. Existe también, por ejemplo, la máscara nasal, como esta, por ejemplo, de la marca Drager. En un tiempo tuvimos, ya no tenemos. Esta, por ejemplo, de la marca Armstrong. Aquí dice máscara nasal, pero más que una máscara nasal son unos PRON nasales con un generador de flujo, igual que el que está acá arriba de Drager. Estos serían, por ejemplo, interfaces adecuadas para hacer CPAP en los ventiladores Belavista. Los Belavista no sirven para hacer CPAP con los Hudson ni con las cánulas RAM. Para poder hacer CPAP con ellos deberíamos utilizar una de estas dos interfaces que tienen un generador de flujo. Casi todos están familiarizados con él, que es la cánula RAM, la cual conectamos directamente al circuito de la pieza en T del ventilador. Aquí ven un pacientito de 800 gramos con una cánula RAM para niños de hasta 1000 gramos conectado al circuito del ventilador. ¿Por qué menciono lo del CPAP? Porque el CPAP es uno de los modos ventilatorios que más estamos utilizando en la sala, sobre todo como tratamiento de inicio en los pacientes. Y esto está basado principalmente en los estudios más recientes que tenemos, donde se ha visto que el CPAP pareciera proteger a los pulmones del bebé prematuro de desarrollar daño pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que logramos con el CPAP o con la ventilación no invasiva? Aumentamos la presión transpulmonar y mejoramos la capacidad residual funcional, con lo que mejoramos entonces la capacidad de intercambiar o de barrer el CO2, de mejorar la oxigenación. Se recluta y se previene el colapso de los alveolos y se disminuye los cortocircuitos de ventilación-perfusión al tiempo que también mejoramos la distensibilidad pulmonar. El CPAP también preserva y estimula la producción del surfactante endógeno del paciente. También produce estabilización de las estructuras blandas de la hipofaringe y también estabiliza la pared torácica y también el músculo diafragmático, haciendo un efecto férula. Otro de los efectos que tiene es que favorece la redistribución del agua a nivel del intersticio pulmonar, facilitando entonces la eliminación del fluido residual del pulmón, por ejemplo, como el que ocurre en los pacientes con taquipnea transitoria. Y lo otro que se ha visto es que los pacientes que están en CPAP de manera prolongada, sobre todo los más chiquitines, el CPAP estimula el crecimiento pulmonar, por lo que no es inadecuado en los pacientes más chiquitos, 24, 25 semanas, dejarlos en CPAP 2, 3, 4, 5 semanas, de manera que favorezca el crecimiento pulmonar por el mismo efecto del CPAP, y al disminuir el trabajo respiratorio facilita también la ganancia ponderal y el crecimiento del paciente. Entonces, ¿cómo vamos a administrar los diferentes modos ventilatorios? Los diferentes modos ventilatorios los podemos administrar. Si es de la ventilación no invasiva, podemos utilizar un sistema inclusive artesanal, utilizando botellas de agua, conectándolo a un blender. Pero ustedes saben que en la sala nosotros ese sistema no lo utilizamos. Nosotros usamos el CPAP conectado a un ventilador. Entonces, menciono aquí, mostramos varias fotos de diferentes equipos de diferentes generaciones. Creo que muy pocos van a haber visto este niño que está aquí. Este es un Secret, es un ventilador de IMB, solamente es capaz de dar IMB y no da ningún otro modo ventilatorio. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre ellos. Tenemos ventiladores un poco más avanzados como este, que es un AVEA, que es capaz de dar modos ventilatorios de todo tipo, con ventilación sincronizada.
Y tenemos este, por ejemplo, que es un ventilador Fabián, que es un ventilador híbrido, al igual que este Drager, que es un ventilador híbrido, que son capaces de dar tanto ventilación no invasiva, ventilación invasiva y también ventilación de alta frecuencia. Y este que está aquí, que es un ventilador de alta frecuencia oscilatoria tipo Sensor Medix, que es un ventilador bastante arcaico en cuanto a su diseño, pues ya tiene más de 30 años en el mercado y no se le han hecho grandes modificaciones desde su construcción inicial. Entonces, debemos recordar lo siguiente: los modos ventilatorios que usamos en neonatología, casi todos los modos ventilatorios son modos en los cuales van a estar ciclados por tiempo, limitados por presión. ¿Qué significa esto? Significa que yo voy a tener un tiempo inspiratorio que va a definir la duración del ciclo de ventilación artificial y vamos a tener una variable que es la que limita el ciclo, que es la presión inspiratoria pico. Es decir, la ventilación se inicia y la variable que realmente hace que el ventilador cicle es el tiempo inspiratorio. Una vez alcanzado el tiempo inspiratorio y llegado a la presión límite, que es la que determina la terminación del ciclo, entonces el ventilador entra en pausa y permite que el paciente exhale. Entonces, el modo más básico que existe es el IMB o ventilación mandatoria intermitente. En este modo ventilatorio, las respiraciones artificiales no son sincronizadas. Estas ventilaciones mecánicas dependen de la frecuencia respiratoria predeterminada en el ventilador. Cada ventilación, como les expliqué hace un rato, es ciclada por tiempo, limitada por presión. El paciente puede respirar espontáneamente durante los periodos en que el ventilador no está disparando, gracias a que se cuenta con un flujo continuo expiratorio. Y durante las respiraciones espontáneas no se genera ningún tipo de presión. Ahora, ¿con qué se come esto? Esto está muy enredado, doctor. Son muchas palabras. Bueno, vamos a verlo en una gráfica, que es la forma más fácil de entenderlo. En la parte de arriba tenemos las ventilaciones mandatorias. En la parte de abajo tenemos las respiraciones espontáneas del paciente. Vamos a analizar la primera respiración del paciente. El paciente respiró y habiendo ya pasado un tiempo del inicio de la respiración, el ventilador se activó. Mandó una presión, terminó el ciclo y digamos que el paciente comenzó casi a la par con el ventilador. Pero la siguiente respiración del paciente, el paciente comenzó solo y cuando ya estaba comenzando la fase expiratoria, el ventilador entró en acción y le disparó presión. O sea que el ventilador no estaba sincronizado con el paciente. La tercera respiración, el paciente respiró solo, que es lo que les decía yo, que el paciente puede respirar espontáneamente entre ventilaciones. Y la tercera ventilación mandatoria cae durante un periodo de descanso del paciente. Es bien fácil darse cuenta que este modo ventilatorio hace difícil el acoplamiento del paciente con el ventilador. Y con mucha frecuencia el paciente pelea contra este modo ventilatorio y este modo ventilatorio en gran cantidad de las veces uno termina sedando al paciente para poder que el paciente se logre dejar llevar por el ventilador. Como ustedes bien saben, en neonatología, sobre todo a nivel de los prematuros más chiquitos, tratamos de evitar hasta donde sea posible el uso de sedación por los inconvenientes que esta trae, que requieran más parámetros, que retienen líquido y los daños neurológicos a largo plazo del uso de medicamentos sedantes para el sistema nervioso central. Entonces, esta es la ventilación mandatoria intermitente. Los investigadores que estaban trabajando en el campo de fabricación de ventiladores se preguntaron, ¿cómo podemos hacer para que el paciente esté más cómodo al interactuar con el ventilador? Se les ocurrió la idea de que el ventilador podía tratar de esperar al paciente para que comenzaran a la vez, de manera que el paciente se acoplara un poco más a las respiraciones artificiales.
Y surge el modo entonces de IMB sincronizado, o SIMB como lo conocemos en la sala. En este modo ventilatorio es muy parecido al anterior. Las respiraciones artificiales, lo que cambia aquí es que las respiraciones artificiales son sincronizadas con la inspiración del paciente. Las respiraciones mecánicas van a depender de la frecuencia respiratoria predeterminada en el ventilador. Las ventilaciones van a ser nuevamente cicladas por tiempo, limitadas por presión. El paciente puede respirar espontáneamente con un flujo expiratorio continuo y durante las respiraciones espontáneas no se va a generar presión. Vamos a verlo en una gráfica para entenderlo mejor. Las respiraciones artificiales van a estar sincronizadas con la fase inspiratoria del paciente. Ven aquí las dos respiraciones mandatorias. El ventilador coincide con el paciente y dispara los parámetros que hemos seteado coincidiendo con el inicio de la fase inspiratoria del paciente. El paciente aquí, por ejemplo, respira espontáneamente y ven que no se genera ninguna acción por el ventilador, al igual que en este cuarto esfuerzo propio del paciente. Este modo consigue una mayor sincronía del paciente con el ventilador y hace menos probable la necesidad de tener que sedar al niño. Este es el modo ventilatorio probablemente más empleado en la sala de nosotros. Recuerden de nuevo, ciclado por tiempo, limitado por presión, con sincronización de las ventilaciones mandatorias con la inspiración del paciente. En el IMB, ventilaciones cicladas por tiempo, limitadas por presión, no sincronizadas con la respiración del paciente. Así que la clave aquí es la S que va por delante del IMB, que se refiere a la parte de sincronización. Ahora vamos a un modo que también se usa con alguna frecuencia en la sala, que es el modo asisto controlado, o AC. Este modo ventilatorio utiliza la característica de sincronización de la ventilación artificial con la fase inspiratoria del paciente. Pero en este caso, todas las respiraciones espontáneas del paciente van a ser acompañadas por el ventilador. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. Si el paciente no respira espontáneamente durante un tiempo, el paciente va a recibir un mínimo de respiraciones basado en la frecuencia respiratoria predeterminada en el ventilador. Las respiraciones son controladas y asistidas a una presión determinada y van a ser cicladas por tiempo, por lo que el tiempo inspiratorio es fijo, al igual que en los ejemplos de los dos modos anteriores. Ciclado por tiempo, limitado por presión. Pero en este modo el paciente no es capaz de respirar espontáneamente. ¿Por qué? Porque si el paciente respira de manera espontánea, el ventilador detecta la respiración y lo va a acompañar. Y vamos a tener este efecto que está aquí. Cada vez que el paciente respira y genera, dependiendo de la sensibilidad del ventilador, la detección por parte de la máquina de una respiración espontánea, el ventilador automáticamente le va a dar una respiración ciclada por tiempo, limitada por presión. Comparen la figurita esta, donde cada una de las respiraciones del paciente es acompañada por una ventilación artificial, con esta para que se lo vean. Miren las diferencias que hay. Las respiraciones mandatorias son sincronizadas con el inicio de la inspiración, sí, pero aquí el paciente fue capaz de respirar espontáneamente, al igual que acá. Cuando vamos al modo asisto control, eso no ocurre. El paciente respira espontáneamente, recibe soporte de una vez en el modo asisto control. Todas las ventilaciones detectadas por el ventilador van a ser asistidas. A pesar de esto, los investigadores siguieron rompiéndose la cabeza, tratando de ver cómo lograr que el paciente interactúe de una manera más eficiente con el ventilador, cómo poder sincronizar no solo el inicio de la respiración, sino toda la respiración. Es decir, tanto el inicio como la terminación de la respiración, para que el paciente tenga una completa sincronía con el aparato.
Y bueno, cayeron con este concepto de la sensibilidad de determinación de la expiración, y la ventilación ahora, en lugar de ser ciclada por tiempo, va a ser ciclada por flujo. Va a ser ciclada por flujo, limitada por presión, pero ahora el tiempo inspiratorio es variable. Ahora les explico con qué se come eso. En la ventilación ciclada por flujo se produce una respiración artificial que genera un flujo dentro del sistema. Se alcanza el pico máximo de flujo, que es el 100% aquí en el borde aquí de la línea punteada, y comienza entonces a producirse el descenso del flujo, y cuando el flujo llega a un porcentaje determinado por nosotros, puede ser por ejemplo como aquí, sensibilidad de determinación 5%, 10%, 15%, 20%, lo que uno decida, el aparato va a determinar que el niño terminó la respiración y deja de mandarle presión. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que el paciente va a determinar la duración del ciclo respiratorio basado en su propio esfuerzo. Y el ventilador lo va a acompañar tanto al inicio como a la terminación de la respiración. El ejemplo más clásico de ventilación ciclada por flujo lo vemos en el modo de presión de soporte. El modo de presión de soporte es, por decirlo así, un modo híbrido, donde tenemos respiraciones artificiales seteadas a una frecuencia respiratoria. Hágase cuenta que es un SIMB. Van a ser cicladas por tiempo, limitadas por presión. El paciente puede respirar espontáneamente, pero cuando respira espontáneamente, al igual que ocurría con el asisto control, el paciente va a recibir un apoyo por parte de la máquina. Pero el apoyo que va a recibir por parte de la máquina no es una ventilación ciclada por tiempo, limitada por presión, equivalente a los parámetros que tenga en el ventilador, sino que va a darle una presión pico máxima o presión de soporte que nosotros predeterminamos. Ahora vamos a mostrarles la gráfica para que lo vean y luego les voy a echar para atrás la diapositiva para que lo comparen con el asisto control. De esa manera lo fijan y lo entienden mejor. Yo tengo el paciente con respiraciones mecánicas tipo SIMB, como el ejemplo del SIMB que habíamos visto, ¿no? Ven que son sincronizadas con la inspiración del paciente, pero todas las ventilaciones mandatorias son iguales. Tiempo inspiratorio fijo, límite de presión igual. Cuando el paciente respira espontáneamente, entre las respiraciones mandatorias recibe la presión soporte. Digamos que la presión soporte aquí tenemos una presión pico de 20 sobre 5. Bueno, aquí pusimos, por ejemplo, 5 de presión soporte. Sobre 5 me da un máximo de 10 de presión. El paciente inicia la respiración, recibe la presión de soporte, que como ven es menor que la presión de las ventilaciones mandatorias. Inicia la respiración con el paciente y la respiración termina cuando el paciente termina su respiración. Este tipo de respiraciones son mucho más fáciles de sincronizar que las que son mandatorias, como estas, que son cicladas por tiempo y limitadas por presión. Entonces, de esta manera, el paciente recibe menor presión durante las respiraciones espontáneas que con el asisto control. Volvemos al ejemplo anterior. Aquí ven, yo tengo 20 sobre 5 seteado en el ventilador y el paciente respiró. Todas las veces que respiró, recibió 20 sobre 5, 20 sobre 5, 20 sobre 5. Mientras que acá, entonces tiene 20 sobre 5 en el ventilador, puso una presión soporte menor y el paciente recibió una ventilación ciclada por tiempo, limitada por presión, con inicio de la respiración sincronizada. Aquí una espontánea recibió presión de soporte, ciclada por flujo, limitada por presión, con un pico de presión predeterminado en la presión soporte, que aquí digamos que usamos 5 o 7, alcanzando un pico máximo de 10 o 12.
y el paciente inició la respiración con el ventilador y terminó con el respirador. Esto es lo que es la presión soporte, un modo híbrido donde se combina la ventilación ciclada por tiempo y la ventilación ciclada por flujo. Si hay preguntas, las resolvemos al final, porque no puedo ver ni el chat ni las manitos levantadas hasta que terminemos la charla, porque no lo veo en mi pantalla. Entonces, ¿qué otros modos ventilatorios hay? Bueno, aparte de los modos ventilatorios que acabamos de mencionar, el IMB, el SIMB, el asisto control, la presión de soporte. También existen otros modos, ¿no? Que son el SIMB y el asisto control ciclado por flujo. Los ventiladores nosotros no son capaces de hacer eso, pero esos modos también existen. Y si uno entiende el concepto de qué es ciclado por flujo y qué es ciclado por tiempo, es bien fácil de entenderlo. Existe un modo que también es un modo híbrido, donde se combina lo que es la ventilación limitada por presión, que es la que usamos principalmente nosotros en Neo, con el volumen objetivo o el volumen garantizado. Vamos a ver qué significa eso. En el volumen garantizado, el aparato, yo lo seteé aquí abajo, digamos que es un niño de 1,5 kilos, le estoy poniendo un volumen corriente objetivo de 6.5. Yo seteo mi ventilador, digamos, en 20/5. Este es un modo, digamos, SIMB. El paciente recibe aquí, por ejemplo, 20/5 de presión y el aparato lee que se alcanzó un volumen de 10.6. Lo compara contra el volumen objetivo, que es 6.5, y ve que está más alto. Entonces, él comienza gradualmente a bajar el aporte de presión hasta que él logra igualar el volumen objetivo que tenemos acá. No importa que yo tenga 20/5 seteado en el ventilador, si él alcanza 6,5 mililitros, que es el volumen objetivo, con 12 o con 13, eso es lo que le va a administrar al paciente. Entonces es un modo ventilatorio que tiene un efecto protector sobre el pulmón del paciente para evitar lesionar y inducir más broncodisplasia. Los ventiladores de nosotros no tienen el modo de volumen garantizado, salvo el Puritan, pero el Puritan no usa esta forma de dar volumen garantizado. Usa volumen objetivo, pero es una ventilación volumétrica ciclada por tiempo, no ciclada por flujo. Y no es volumen garantizado. Es un modo diferente. Por eso es que realmente no se utiliza. Aparte de que volumen garantizado es una modalidad ventilatoria patentada por el sistema de Dreyer, que también lo incorporaron en el Accutronic de Fabian. Son dos ventiladores que pueden dar este modo ventilatorio en particular. Hay bastante literatura y bastantes estudios, inclusive comparándolo contra ventilación de alta frecuencia, y se ha visto que tiene un efecto protector sobre el pulmón del recién nacido. El otro modo ventilatorio es el modo ventilatorio de alta frecuencia. La esencia o la base de la alta frecuencia es optimizar el volumen pulmonar. Se manejan volúmenes corrientes que son muy pequeños, inclusive menores que el valor del volumen del espacio muerto. Recuerden que el espacio muerto de la vía respiratoria de un recién nacido va más o menos de 1 a 1.5 mililitros por kilogramo de peso. Esta modalidad ventilatoria se puede utilizar como modo de inicio o como modo rescate. Hay centros donde solamente ventilan con alta frecuencia. Ya se han acostumbrado a hacerlo de esta manera y les va muy bien y los pacientes tienen resultados excelentes. Pero
se cae su peso, son centros que tienen muchísimos aparatos disponibles de alta frecuencia. Centros como el nuestro y la gran mayoría de los centros a nivel mundial utilizan la modalidad de alta frecuencia como rescate para patologías específicas donde la ventilación convencional se ve un poco restringida o no se logra compensar al paciente, sobre todo en cuanto a lo que se llame eliminación de CO2. Generalmente se usa más que todo para manejo de pacientes con hipertensión pulmonar de difícil manejo, donde para poder mantener una adecuada oxigenación el ventilador convencional se han alcanzado parámetros muy altos. Pacientes que tienen algún grado de escape aéreo, ya sea enfisema pulmonar intersticial, neumomediastino, neumopericardio. Muchas veces uno agarra al paciente que tiene alguna de estas patologías, lo pone en el ventilador de alta frecuencia y el escape se resuelve en menos de 24 horas. No está escrito aquí en la diapositiva en el texto, pero los dos ventiladores que están en la fotografía aquí al lado, tanto el Fabian como el Drager BN500 con el módulo de alta frecuencia, son capaces de hacer la ventilación de alta frecuencia como la hace el SensorMedics, y adicional a como la hace el SensorMedics, también tiene la opción de volumen garantizado incorporado a la ventilación de alta frecuencia. Eso es una mejora de la ventilación de alta frecuencia oscilatoria, porque combina lo mejor de la ventilación de alta frecuencia con la ventilación de volumen garantizado. O sea que se trata de buscar el máximo efecto protector sobre los pulmones del recién nacido. No tenemos la opción de verlo en vivo porque no tenemos ninguna de las dos máquinas en la sala, pero la verdad es que manejar un paciente con volumen garantizado en alta frecuencia es mucho menos complicado que hacerlo a ciegas como lo hacemos con el SensorMedics, porque inclusive estos ventiladores modernos, el Fabian, el Drager, son capaces de darte display de gráfico de qué está ocurriendo con el volumen, qué está ocurriendo con la presión, qué está ocurriendo con el delta P, con todos los parámetros que uno se tenga el ventilador de alta frecuencia. Uno puede ver qué está pasando en la curva del gráfico y de una manera más objetiva uno puede hacer los análisis y los cambios de los parámetros. Entonces, resumidas cuentas, recordar que todos los modos ventilatorios tienen su utilidad. La ventilación en cualquiera de sus modos, junto con el manejo racional de los líquidos y electrolitos y la parte nutricional, son el pilar de manejo del cuidado intensivo del día a día de nosotros, y debe hacerse bajo indicaciones precisas debido a que cualquiera de estos modos tiene riesgos potenciales para el paciente. Por lo tanto, nosotros debemos adaptar la necesidad de soporte respiratorio de cada paciente basado en la fisiopatología de el problema respiratorio específico que tiene cada paciente. Creo que con esto terminamos. No sé si van a tener alguna pregunta. Espérate que ya hice algo mal aquí. La puede dejar de compartir, doctor, para que nos veamos exactamente. Entonces, no sé si quieren seguir la dinámica de levantar la mano desde sus equipos, si tienen alguna pregunta, para llevar un orden. ¿Hay preguntas en el chat? No sé si hay preguntas en el chat. Por el momento, no se han generado preguntas. Todo el mundo está full atento a lo que estaba proyectando. No generaron preguntas en el chat. Como se dieron cuenta, la charla no pretendía ser una charla magistral de ventilación mecánica, porque no estamos hablando de los parámetros ventilatorios, ni de PEP, ni PIP, ni fracción de oxígeno. Sencillamente era una manera sencilla de explicar cómo funciona el ventilador en cada uno de los diferentes modos que uno puede seleccionar dentro del menú de opciones que tiene cada uno de los aparatos para dar soporte ventilatorio a los niños. Entonces, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, algún aporte, alguna experiencia personal, o quieren hacer alguna pregunta o algo no quedó claro que les gustaría de repente
que se lo expliquemos un poquito mejor. Buenas noches, doctor. Yo le tengo nada más una pregunta. Usted habló no lo tocó, pero sé que de pronto lo ha manejado, el tema del CPAP de burbuja. Ajá. Nosotros en la sala no lo manejamos, pero yo sí le quería preguntar a usted a manera personal, ¿qué desventajas le ve usted al CPAP de burbuja con relación yo sé que en costos es mucho mejor, ¿no? Yo no la veo Pero ninguna. no le ve ninguna. Es que las que hemos hecho privadas sabemos que allá usamos mucho CPAP de burbuja, El pero CPAP de nosotros acá burbuja nunca lo hemos funciona usado. perfecto. El CPAP de burbuja pues, funciona perfecto. De hecho, la unidad más grande en los Estados Unidos que maneja CPAP, que es el Columbia Presbyterian Hospital, donde está el doctor Woon, que son, por decirlo así, los pioneros o los que van a la vanguardia en el CPAP a nivel de Estados Unidos. Ellos usan puro CPAP de botella, puro CPAP artesanal. Y estamos hablando de un hospital de un país con recursos y usan CPAP artesanal. Nosotros en la privada con mucha frecuencia ponemos a los pacientes, cuando requiere CPAP, utilizamos el CPAP de botella. Hay algunos detallitos que están relacionados con el CPAP artesanal, que uno tiene que estar familiarizado con ellos, pero funciona perfectamente. Y tiene la ventaja, sobre todo si la sala estuviese muy congestionada, de que no estás ocupando un ventilador para poder hacer el CPAP. Que en algún momento nos ocurrió que no teníamos ventiladores disponibles. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el caos del complejo? Que a veces ocurría que no había ningún ventilador libre para poner un baby que venía y que estaba ventilándose. Entonces, para no congelar un ventilador en un CPAP, el CPAP de burbuja es una alternativa. ¿Qué problema hay con el CPAP de burbuja en el complejo? Y bueno, ya no es complejo, ya acá nosotros en la 24, yo me refiero siempre al complejo porque sigue siendo complejo o enredado. Nosotros salimos de allá. Es que los nosocomiales son los que nos impiden a nosotros usar el CPAP de burbuja. Porque ellos aducen que el CPAP de burbuja es un sistema semiabierto. Acuérdense que una de las ramas del circuito entra en la botella de agua y esa botella de agua queda parcialmente abierta al ambiente. Entonces, nosocomiales no gusta de eso. Y por culpa de nosocomiales, nosotros no podemos usar CPAP de burbuja en la sala. No porque no se pueda usar o no porque no funcione, sino porque sencillamente nosocomiales no lo permiten. Por decirlo así, profe, doctor, tiene muchas bondades como factor protector, siendo CPAP ayuda con el burbujeo, esto puede facilitar el mayor reclutamiento. Viene siendo algo similar a la oscilación que hace el bafo, por compararlo, y ayuda a mantener ese reclutamiento. He leído una que otra literatura. Ah, claro, estás estudiando. Ajá, siempre, siempre. Bueno, mira, Ajá. esa es una de las cosas que han tratado de mencionar en los trabajos donde ellos preconizan el uso del CPAP de burbuja, de que el burbujeo produce cierta oscilación de la presión del PEP. Pero cuando se han hecho estudios comparativos donde utilizan pacientes, los ponen en ventilador para darle CPAP y otros los ponen en CPAP de burbuja, los resultados son similares. No se ha logrado determinar que uno es superior al otro. Sencillamente es cuestión de protocolo de cada institución, cómo se va a dar el CPAP. Lo importante es que el CPAP sí se ha demostrado que favorece los buenos resultados en los recién nacidos con problemas respiratorios. Pero sí, una de las cosas que se preconizaba era eso, ¿no? El burbujeo simulaba una oscilación como la que se ve en el bafo. Así que, bueno, sí. Es una alternativa que nosotros no la disponemos. Y la otra cosa que también nos ocurre a nosotros en la sala es que nosotros tenemos ventiladores muy viejos. Los ventiladores que tenemos en la sala, sobre todo los Newport, tienen el problema de que tienen por default de fábrica
una ventilación de emergencia o una ventilación de reserva. Creo que es reserva el nombre que usa el sistema de Newport. ¿Y qué ocurre? Cuando el paciente está en CPAP, la presión que genera el paciente a nivel de la interfase entre la nariz y el aparato que está conectado al PRON, que está conectado a la nariz del bebé, genera muy pocos cambios de presión. Entonces el ventilador no detecta la respiración del paciente, aunque esté respirando activamente y esté respirando espontáneamente. Entonces el ventilador, después de cierto tiempo, dice, este bebé está en apnea y le voy a dar ventilación de reserva. Pero ¿qué problema hay? La ventilación de reserva viene seteada de fábrica. Y la presión que tiene seteada la ventilación de reserva del Newport es una presión de caballo. Son presiones como de 30. Son unas cosas muy exageradas. Por eso es que ustedes ven que los pacientes cuando los ponemos en el Newport nunca los ponemos en CPAP, sino que lo ponemos en CPAP ciclado. Lo ponemos en SIMB conectado a los PRON nasales. De manera que el ventilador no tenga que entrar en el recurso de dar ventilación de reserva con los parámetros de fábrica y que nos dé siempre la misma presión que nosotros podamos controlar de manera objetiva en el aparato. No existe forma alguna de lograr administrar esos valores que vienen de fábrica. O sea, de fábrica no hay forma de modificarlos. Para poder hacerlo hay que entrar al BIOS del microprocesador del ventilador. Hay que tener una contraseña y eso tiene que hacerlo el fabricante. Eso fue un error cuando programaron los ventiladores, porque acuérdate que los ventiladores Newport, esos, son ventiladores pediátricos neonatales de adultos. O sea, puedes utilizarlo en pacientes de todo tipo. Y los parámetros con que setearon los que nos mandaron a nosotros, yo no sé por qué tienen parámetros de pacientes pediátricos grandes o de pacientes más grandes. Entonces, al no poder uno darle una presión en ventilación invasiva baja, como uno quisiera, este ventilador nos aumenta el riesgo de los escapes. De hecho, cuando comenzamos a hacer CPAP con el Newport, comenzamos a tener muchos escapes de aire. Y nos dimos cuenta fue que los ventiladores estaban dando la ventilación de reserva con bastante frecuencia y el paciente entonces recibía presión excesiva. Entonces, en lugar de proteger el pulmón, se lo estábamos lastimando más. Hablando de precisamente los equipos que tenemos disponibles en sala y del modo ventilatorio no invasivo CPAP, nos comentó durante el transcurso de la charla de que uno de los que tenemos, que es el Belavista, no es conveniente utilizarlo como ventilador en modo no invasivo, debido a que en particular hay algo en lo que es el mismo equipo que no garantiza el volumen que estamos tratando de setearle a los ventiladores. El Belavista trae una opción de ventilación no invasiva, ya sea ciclado o en CPAP simple, pero la interfase que requiere para poder dar la ventilación no invasiva tiene que ser una interfase tipo generador de flujo. Entonces, si no es la interfase adecuada, no se puede usar CPAP porque las presiones no van a ser precisas. O sea, no vas a estar ventilando a la ciega, no vas a saber qué es lo que estás haciendo con el paciente. Eso lo explicaron en el entrenamiento del equipo y el fabricante hace énfasis en eso, que tiene que ser una interfase apropiada para poder dar ventilación no invasiva. Y solo para tenerlo claro, cuando nos dice interfase nos habla de la naricita, de la naricita o el PRON, el PRON que utilizan, o el de Armstrong, que fueron los que mostré en una de las fotos de los bebés. No sé si quieren que la ponga de nuevo. Bueno, de pronto, porque no todas estuvieron desde el principio y no todas estuvieron porque las llegamos a utilizar en un momento, nos surtieron en sala ese tipo de interfase. Eran puntas nasales y habían naricitas, habían mascaritas nasales. Esas son las que idealmente debiésemos utilizar para
modo no invasivo en Belavista. Exacto. Aquí voy a ponérselas en la pantalla. No se quiere presentar, ¿qué pasa? Vaya a su PPT, porque ya Ya, lo está compartiendo. Ajá. ya. Ahí Ahí. está. Esos, los draggers, fueron los que tuvimos. Miren el dispositivo. El dispositivo tiene el ramal este doble que va hacia arriba. Este es lo que se llama un generador de flujo. Ok. Y este acá abajo es similar, pero de otra marca. Miren cuántos tubos tiene. ¿Lo ven? 3. Uh-huh. Hay otra interfase de que se puede utilizar para ventilación no invasiva. Déjame ver si tengo una foto por aquí. Déjame buscarla rapidito. Que es lo que se llama el CPAP, que es un aparato que solamente hace CPAP. Es un aparato que tiene CPAP de flujo variable, a diferencia del CPAP que uno usa en el ventilador o el que uno usa artesanal, que es un CPAP de flujo continuo. El flujo es variable y es capaz de dar un CPAP de 2 niveles o bilevel. Se usa bastante en la ventilación de adultos. Y ahora se está comenzando a estudiar en recién nacidos también. Y es una manera bien, digamos, menos costosa que un ventilador para dar CPAP sin llegar a ser un CPAP de burbuja. Es un aparato que solamente se usa para hacer CPAP. Está demorándose en cargar. Bueno, por ahí cargará. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Alto flujo. Alto flujo no es ventilación mecánica. Alto flujo es ventilación no invasiva. Ok, es no invasiva. Es un tipo de ventilación no invasiva en la cual el paciente va a recibir flujos elevados, digamos, de ¿Qué tengo que tener allí? ¿Qué es lo que voy a ver? Nosotras como enfermeras, ustedes como médicos siempre son los que manejan los parámetros basados en edad gestacional, basados en peso del paciente y patología. Entonces, ¿qué tenemos nosotras como enfermeras que estar claras debe de tener ese seteo en parámetros? ¿Ven la pantalla? No, en este momento no. ¿No la están viendo? No. Debe de tener una fracción inspirada, debe tener una frecuencia respiratoria, debe tener una presión inspiratoria. Más o menos los parámetros para eso, ¿cuáles serían? ¿Para qué caso? Alto flujo. Ahí se ve. Sí, ya lo estamos viendo, ahora sí. Ok, bueno, la cánula de alto flujo funciona, por ejemplo, si ven aquí arriba en la parte superior todos estos son diferentes formas de dar ventilación no invasiva. Si quieren más, en otra clase se puede hablar de ventilación no invasiva, pero existe básicamente ventilación no invasiva de flujo variable, de presión variable de la vía aérea y de presión constante. La de presión constante, que es la que nosotros usamos con más frecuencia, incluye la cánula nasal de bajo flujo, que es la cánula que ustedes en la sala todo el mundo lo conoce como pollen blender. Ok, esa es cánula nasal de bajo flujo. Pero existe un aparato que genera flujos altos y que se utiliza con una cánula especial, que es cánula de alto flujo, esta high flow nasal cánula. Esta. Entonces, esa es una forma de dar soporte ventilatorio no invasivo con cánula nasal utilizando presión constante de la vía aérea.
La otra es el CPAP. Está el CPAP de flujo constante, que es el convencional que usamos en el ventilador, este que estoy señalando aquí, y el de burbuja. Existe también el CPAP de flujo variable, ese nosotros no tenemos disponible. Y está también entonces la ventilación de soporte ventilatorio no invasivo con presión variable de la vía aérea. En esta entra la ventilación nasal intermitente, que es el CPAP Plus, y entra también aquí en este modo, si lo quieren llamar como IMB nasal o IMB nasal, como ustedes le quieran llamar. Y entonces entra este BiPAP. Este es el que hace el aparato que les voy a mostrar ahora. Y esta que está aquí es ventilación de alta frecuencia por cánula. Se pone una interfase nasal y se le da ventilación de alta frecuencia. Eso también está en estudio. Este es un dispositivo comercial de CPAP de burbuja, que ya vienen así, pero siguen siendo semiabiertos. Así que nuestro comunidad no nos va a dejar. Este que está acá al lado es el CyPAP, es el aparato este. Este aparato nos permite a nosotros setear cuánto queremos darle de PEP, cuánto queramos darle de oxígeno, cuánto le vamos a poner de presión máxima, como un dispositivo de seguridad. Y el aparato entonces me va a dar o CPAP constante a una sola presión, o me va a dar CPAP en dos niveles. Ejemplo, yo puedo poner que me ponga un CPAP, en lugar de ponerle un CPAP de 5, yo puedo decirle que me dé 4 y me dé 6. Entonces el aparato comienza en 4, gradualmente va subiendo hasta 6, gradualmente va bajando hasta 4. Vuelve y sube hasta 6, vuelve y baja hasta 4. O sea que me mantiene el pulmón reclutado de una manera más óptima y evita que se nos colapse el pulmón con más facilidad, como podría ocurrirnos con el sistema convencional. Lo vimos antes. Bueno, otras indicaciones del CPAP desde la reanimación y otras cosas, ¿no? Pero bueno, el objetivo de la charla era cubrir los modos ventilatorios. Entonces, eso es lo que estábamos viendo ahora. Sobre todo los que más usamos en la sala, que son la cánula nasal de bajo flujo, o blender, como le llamamos en la sala, el CPAP de burbuja, que no contamos con él, el CPAP simple, con el ventilador, el CPAP Plus, que es CPAP de presión variable en la vía aérea, y los modos invasivos, como son el IMB, que no se usa ya. Nosotros usamos SIMB, usamos asisto control y usamos SIMB con presión de soporte. O bueno, la ventilación oscilatoria con el BAF o el SensorMedics. ¿Existe, doctor, alguna forma o algún método para programar la sensibilidad del ventilador a nuestros pacientes cuando lo tenemos en modos invasivos, como por ejemplo el asisto controlado? Ya que usted nos habló de que es muy importante allí la sensibilidad de ese parámetro para lo que es ciclar. Sí, el aparato tiene una sensibilidad para setearla. Y de hecho, uno debe setear la sensibilidad del aparato. Generalmente la sensibilidad viene dada en litros por minuto o viene dada en centímetros de agua. Entonces, tanto el Newport como los Event, que creo que ya no queda ninguno en uso, podíamos setearlo la sensibilidad del trigger en volumen, en flujo o en presión. Mientras más bajo el valor de la sensibilidad, más alta es la sensibilidad. Es decir, el aparato va a reaccionar a cambios más pequeños y va a asumir que el paciente está respirando.
Entonces, ¿qué problema hay, por ejemplo, con el asistocontrol? Si ponemos una sensibilidad muy alta, como la mayoría de los ventiladores de nosotros producen escape en el paciente, porque los tubos endotraqueales nuestros no tienen balón. O sea que siempre va a haber algo de escape a través del tubo endotraqueal. El aire que se escapa a través del tubo, la fuga que tiene el tubo, normalmente por el tamaño propio de la vía aérea del niño, si la sensibilidad está muy alta, detecta ese escape de flujo como una respiración y le manda una ventilación. Y entonces el paciente entra en lo que se llama un proceso de autociclado. El paciente no está respirando y está recibiendo ventilaciones una detrás de otra sin ninguna razón de ser, y el paciente está recibiendo parámetros excesivos. Entonces hay que setear la sensibilidad de manera que el aparato detecte las respiraciones espontáneas del paciente, pero que no se active de manera inadecuada con el proceso de autociclado. Eso depende directamente de la condición particular de un paciente, de su patología. Sí. Por ejemplo, si yo pongo una sensibilidad muy alta, vamos a suponer que yo pongo una sensibilidad en 1 litro por minuto. Un prematuro de 600 gramos no va a poder generar 1 litro por minuto para movilizar flujo en el sistema de manera que el aparato detecte un cambio tan grande de volumen. Entonces, a un prematuro chiquitito probablemente tengo que ponerle 0.1. Okay. A un niño un poquito más grande, 0.3. Pero si yo a un paciente de 3 kilos le pongo 0.1 de sensibilidad, el aparato va a estar ciclando a cada rato. Ok. Más o menos ya pacientes a términos son cercanos a 1. 0.5, 0.6, dependiendo. Depende también de qué tan vigoroso es el esfuerzo propio del paciente. Entonces uno tiene que quedarse con el paciente a setear la sensibilidad, y entonces lo que uno hace es que uno ve, ok, si yo le pongo 0.3 y el paciente lo vi que respiró y activó una respiración asistida, se asume que el paciente genera suficiente flujo para poner la sensibilidad en ese punto. Si por el contrario yo veo que el paciente activa con gran facilidad con un valor bajo y el paciente entra en autociclado, significa que la sensibilidad está muy alta y tengo que bajarla, o sea, subir el valor tanto del volumen del flujo como también puede ser de la presión. Hay pacientes que tienen tan poco esfuerzo o un esfuerzo tan débil que a veces no lo ponemos en flujo, sino que lo ponemos en presión, de 1 centímetro de agua, 2 centímetros de agua, en lugar de ponerlo en flujo de 0.1 litro por minuto. Gracias, doctor. Por ahí habías notado un número de preguntitas, pero en la medida en la que ha avanzado en la charla, las ha ido respondiendo. No sé, compañeros, productores, nuestros residentes invitados, si tienen algún comentario, algún aporte o también alguna pregunta. Y también el resto de las chicas, algo en especial que quieran preguntarle al doc, a nuestro experto de esta noche. ¿Todo el mundo claro? Bueno, Bueno, buenas noches a todos por acá. Realmente, doctor Araúz, es un placer siempre contar con su experiencia en cuanto a ventilación. Como dicen las muchachas, se sienten sumamente confiadas y tranquilas en un momento dado de los manejos que se dan con respecto a la ventilación cuando usted está presente. Y siempre esa labor docente que usted tiene con nosotros, pues se le agradece inmensamente. La ventilación mecánica es uno de los mayores retos que la enfermera de neonatología debe afrontar una vez que ingresa al UCI. Y yo pienso que un mes de orientación, o inclusive las compañeras que están un año dentro de la unidad, e inclusive
mucho más de un año, nunca tal vez logramos comprender del todo, manejar 100% todos los conceptos que son necesarios realmente para manejar adecuadamente un paciente. Entonces, es un tema que siempre hay que investigar, que siempre hay que estudiar, que hay que estar a la vanguardia con los nuevos conocimientos, porque realmente lo que fue la atención de paciente en CPAP fue un reto al principio. Había mucha negativa, había mucha desconfianza, y poco a poco los médicos con sus conocimientos y con su insistencia muchas veces nos llevaron a ese fin ahora de saber que el CPAP sí es mucho más beneficioso que un tubo endotraqueal. Entonces, en miras a eso, pues, enfermería está tratando en lo posible de entrenarse, de ser autodidactas, y en este caso, pues, usted nos ha brindado una magnífica exposición de manera sencilla, de manera comprensible para muchas compañeras que estamos en UCI y a lo mejor que están en ese proceso de entrada al UCI. Y que uno nunca termina de aprender, como dice Maril, le ha costado mucho adaptarse a ese puesto nuevo que ya tiene terapista respiratoria y es solamente un título, pero en realidad todas las enfermeras debemos empoderarnos de ese conocimiento para que en un momento dado brindar el cuidado de calidad que a lo mejor el médico deja ya establecido en su indicación médica, pero que realmente la enfermera es la que brinda ese cuidado. Así que muchas gracias, doctor, por su vasto conocimiento, por querer compartir con nosotras esto. Y a las compañeras, pues, nunca, nunca, nunca creer que lo sabemos todo. Siempre es importante estudiar, siempre es importante aprender hasta a los que menos experiencia tienen. Porque yo le cuento a Maril una cosa. A veces yo pienso que las más nuevas que están entrando saben más de ventilación que algunas viejas que tenemos muchos años ahí, porque el ímpetu de aprender, el ímpetu de estudiar y la orientación que se le da actualmente es más valiosa que a lo mejor algunas otras experiencias que hayamos tenido anteriormente. Así que, doctor, muchas gracias, y a todas a seguir estudiando para dar mejores cuidados de calidad a nuestros pacientes. Está pendiente el taller en vivo con el pulmón de vaca. Que la vez pasada hicimos un taller improvisado y quedó muy bueno. No se preocupe que va a venir un ciclo, es lo que estamos poco a poco organizándonos, y eso va, todos cordialmente invitados con anticipación. Allí Maril tiene todo listo ya, nada más esperando. Nada más que esta vez sí tienen que decirle al doctor Pimentel, porque el tipo estaba ofendidísimo porque dice que no lo invitaron. Yo lo invité. Él interpretó la invitación como otra cosa, como un permiso. Pero incluso el tipo me quitó el aula por 2 días. Qué lindo trabajar en ese taller, doctor Araújo, yo creo que Caro y Miss Maril, no sé si está por allí todavía, estamos viendo si lo organizamos para finales de noviembre, doctor, porque el mes que viene vamos a hablar nosotras las enfermeras de ventilación. Así es que ya cuando hablemos todo ventilación, entonces cerramos con su taller de el pulmón de que la Chombi nos va a conseguir. Podemos ponerlo comenzando diciembre, antes del Día de la Madre. También, sí. Porque yo estoy de vacaciones para finales de noviembre, entonces para no tener que ir al hospital en vacaciones. No, definitivo, cuando usted pueda. Ahí nos organizamos y con tiempo hablamos con usted. ¿Alguna tiene otra pregunta o alguno de los chicos, si todavía están por allí? No sé. Y si no, pues muchas gracias nuevamente, doctor, por su disposición siempre. Esperemos que esta no sea la última vez. Ya tenemos un tema pendiente nuevo del taller, así es que siempre sale un tema nuevo con usted, doctor. Y gracias por estar siempre disponible para las enfermeras de la sala. Queda pendiente bueno, ya dimos la vez pasada el de cooling, el de modos ventilatorios. No me acuerdo si le hemos dado recientemente el repaso de ventilación mecánica. Creo que no, ¿verdad? Ventilación invasiva. No.
No, invasiva como tal, no, sino Eso ahora que corresponde. estamos no. amigos. Buenas Y noches. la de no invasiva también. Antes de que terminemos, bueno, doctor, de verdad, el título que se le dio al tema de hoy fue bastante claro. Explicó muy bien los modos ventilatorios. De verdad que antes de todas ya había escuchado la charla y de verdad que siempre se aprende. Es un tema bastante complicado y de verdad que a diario se aprenden muchas cosas nuevas e interesantes. Como estaba hablando Bexy, de verdad que para mí ha sido un reto. De verdad que no lo sé todo. Estoy aprendiendo poco a poco y cada día un poco más. Pero te Hoy defiende bastante bien. Hoy tocó el tema de modo ventilatorio, pero sí sería bueno tocar lo que son los parámetros ventilatorios, porque en realidad es importante. De repente hay veces que los médicos están en una cesárea, en algún procedimiento, y uno puede más o menos setear el equipo, ¿no? Ese también Claro. sería otra charla, ¿no? Para más adelante. Como dice Carolina, ya le tengo listo el circuito del bajo, el equipo y todo listo para lo del pulmón. Así que de Perfecto. verdad que Puede hacer la práctica de bafo con el pulmón. Con el pulmón. excelente su presentación y bueno, espero que con esta charla que presentó queda más claro los modos ventilatorios. De verdad, yo he tratado de lo que usted me ha enseñado, replicarlo en las orientaciones con las compañeras que me ha tocado, que han ingresado nuevas. Entonces, bueno, ahí vamos día a día aprendiendo cada vez más y para mejorar nuestro servicio común, que es Hay nuestro una kit. manito levantada, ¿eh? Excelente, Mariel. Gracias por tu aporte siempre ahí presente. Nuestra enfermera encargada de este departamento tan importante. Raquel, tienes la mano levantada. Sangre nueva. Vamos a ver, Raquel, ¿qué quieres decirnos? Coméntanos. Hola, sí, buenas noches. Solamente darle las gracias al doctor por su excelentes aportes. Soy de las nuevas, así que para mí es importante pues toda la información recibida y pues sí, como dice mi Bexy, tenemos que pues poner de nuestra parte y pues leer es más que todo. Así que buenas noches y gracias, doctor. Aquí agradece la doctora Susana también, el doctor Manuel por la docencia brindada, doctor. La compañera Ariani que está esperando en lista, dice, para el taller. Dice Ariani que no la negren. Entonces, doctor, de mi parte también nuevamente agradecida a usted, yo le llamo a ustedes nuestros profesores porque lo son, siempre con ese ímpetu de compartir el conocimiento y de eso se trata, porque cuando uno tiene tanto valor aprendido, tanto que costó aprenderlo, lo más grande y lo mejor que podemos hacer es ofrecerlo para engrandecer nuestro servicio, para mejorar nuestros manejos y por el beneficio de nuestro eje principal, que es la calidad de la atención que ofrecemos a nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias siempre. A la orden. Entonces, Bueno, nos vemos, chicas. Hasta la próxima. Chao. Chao, gracias, doctor. Hasta luego. que pasen buena noche.